San Lucas. Un sábado en que atravesaba unos campos de trigo, los discípulos de Jesús arrancaban espigas, las frontaban con las manos y comían el grano. Unos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen en sábado una cosa que está prohibida? Y Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David con sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entró en la casa de Dios, tomó los panes consagrados que pueden comer solo los sacerdotes, comió y los compartió con sus compañeros, y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy ya es sábado de la semana 22 del tiempo ordinario de nuestro calendario litúrgico y estamos terminando la semana con un evangelio, hermanos y hermanas, que se trata acerca de aplicar y de ver y saber interpretar las leyes, específicamente las leyes sagradas, las leyes de Dios. Toda ley, hermanos y hermanas, se hace con un espíritu, se hace con una intención que tiene el legislador. Nuestro gran legislador es Dios. Y Dios, a través de las leyes, trata de mantener el orden y controlar muchas cosas en nuestra vida para que logremos la salvación. Pero si no sabemos interpretar las leyes, si le quitamos la intención original de la ley o lo que se llama el espíritu de la ley, podríamos cometer un grave error. Por eso Cristo nos ayuda en el día de hoy, hermanos y hermanas, con un suceso que ocurre en su vida con relación al sábado y al descanso del sábado. Fuera de proporción, sacado de proporción, lo que esto significa, la ley le hace más daño a la persona que bien. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en la palabra de Dios. Por eso vamos a enmarcarnos dentro de esta reflexión con esta pregunta: ¿cómo expresamos nuestra fidelidad al espíritu de la ley? ¿Cómo hacemos, hermanos y hermanas, para expresar nuestra fidelidad al espíritu de la ley? El Hijo del Hombre es el Señor del sábado, claro que sí. Dios está por encima de toda ley porque Él es el legislador. Y al crear las leyes tiene una intención, y la ley tiene un espíritu, el cual nosotros sabemos y debemos de entender, porque de lo contrario estaríamos haciendo más daño que bien. Y eso es lo que Jesucristo nuestro Señor quiere enseñarnos a través de este evangelio. Jesucristo tuvo que enfrentar varias situaciones, hermanos y hermanas, en torno a las leyes de su tiempo y de la gente que vivía en su tiempo, que estaban controladas por ciertas leyes. Las leyes eran importantes, hermanos y hermanas, porque crean ese orden para agradar a Dios y ser bendecidos nosotros por Dios, para alejarnos del pecado, para acercarnos a la gracia y a la bondad de Dios. Claro que sí, que son importantes. Pero, hermanos y hermanas, en torno a la ley del sábado, que tuvo tanta controversia, porque Cristo, tanto en los momentos del sábado, sus discípulos, como el evangelio de hoy, recogieron espigas, desengranaron las espigas con sus manos. En otra ocasión Jesús le sana la mano a un paralítico, a una persona que tenía la mano seca o paralizada. En Marcos capítulo 3, versículo 1 y siguientes, fue también un día sábado y Jesucristo no le dijo: pues ven mañana, que es domingo, vamos a suponer, ¿verdad? Y hoy sábado yo no te puedo curar. Tanto en el día del sábado, Cristo hizo muchas cosas que Él entendía que no tenían que ver con la violación a la ley del sábado. Y eso es lo que queremos explicar aquí, hermanos y hermanas. Las leyes están para ayudarnos, para levantarnos, para edificarnos, para darnos la mano, para crear ese orden en la sociedad, pero no están para hacer leyes injustas o que nos aplasten o que nos hagan la vida incómoda y un desastre. Cristo, hermanos y hermanas, en el evangelio de hoy nos pone al tanto que Dios pide de que se santifique un día con esta ley, que es la que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Y no necesariamente la palabra de Dios nos dice que ese día que será santificado para el Señor tenga que ser con una participación de asambleas religiosas, sino con el descanso de todos. Esta ley del sábado del tiempo de Cristo, hermanos y hermanas, del primer siglo de los judíos, se refería a un día de descanso. Tiene que ver con el descanso de la persona humana. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 10.
¿Cuál era el propósito que tenía esta ley? Esta ley lo que quería era que el pueblo santo de Dios, hermanos y hermanas, no se hiciera o se haga esclavo precisamente de su subsistencia en la vida diaria. Claro, porque hay que trabajar para mantenernos, hay que trabajar para poder comer, hay que trabajar para tener nuestras cosas, ¿verdad? Entonces Dios lo que busca con esta ley del descanso del sábado es que el pueblo santo de Dios no se haga esclavo de su subsistencia diaria o de su trabajo. Va enmarcada a eso, a que el ser humano no se envuelva tanto en las cosas del mundo, que entonces se vuelva, hermanos y hermanas, un trabajador compulsivo y no descanse ni para las cosas de Dios, o que de alguna manera, hermanos y hermanas, la subsistencia diaria del poder vivir se convierta en nosotros también algo compulsivo y en exceso. Porque, hermanos y hermanas, la semana tiene 7 días. Tú no puedes trabajar 7 días. El mes tiene 4 semanas. Tú no puedes trabajar las 4 semanas completas. El año tiene 365 días. Tú no puedes trabajar 365 días al año. El día tiene 24 horas y normalmente lo dividimos ¿en qué? En 3 partes, ¿no? 8 horas para el trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para hacer aquello que tengamos que hacer en la vida. Por lo tanto, esto tiene que tener un orden, un equilibrio, una subsistencia diaria balanceada, y sobre todo el trabajo no vaya a ser que el trabajo por el afán del mundo y el de volvernos ricos y el de tener riquezas y el de estar en mejor vida, pues hermanos y hermanas, nos asfixie, nos controle y nos aleje incluso de las cosas de Dios. Por lo tanto, ya estamos viendo que esta ley lo que está buscando es que la gente descanse debidamente, de que el trabajo no se vuelva, hermanos y hermanas, una costumbre o un hábito que le pueda hacer daño propiamente a su vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en este caso que estamos nosotros viendo en el Evangelio de hoy, los judíos llaman al trabajo el mero hecho, hermanos y hermanas, de cortar las espigas y desgranarla en las manos por parte de los discípulos. Y están acusando a los discípulos de que están violando la ley de Dios, la ley del sábado, la ley del descanso, porque han cogido las espigas teniendo hambre. Y hermanos y hermanas, han empezado pues a desgranar con sus propias manos y han interpretado esto como una violación a la ley divina de Dios del descanso del sábado. Claro está, bien exagerada la situación aquí en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí y qué es lo que dice Cristo? Cristo quiere enderezarlo y Cristo quiere resolverlo. Por eso Cristo hace referencia, hermanos y hermanas, a David, como hemos visto en el Evangelio de hoy. No solamente David, sino grandes hombres creyentes como él, hermanos y hermanas, habían pasado por encima en muchos momentos la ley por algunas ocasiones. Cristo da el ejemplo de que a veces la interpretación fuera de la intención originaria del espíritu de la ley, de la forma en que ellos lo ven, no se van a dar cuenta a lo que se refiere verdaderamente, y que hombres como de la talla de David, creyentes en la fe, han brincado la ley por encima para hacer cosas que son esenciales y que prácticamente lo que Cristo está diciendo es que son permitidas. Jesús, hermanos y hermanas, en ese momento se proclama el Señor del sábado. Yo estoy por encima. Claro, Jesús es Dios, ellos no lo ven. Jesús es el Mesías, ellos no lo ven. Pero Cristo está por encima porque es el Hijo de Dios y es el mismo Dios hecho carne. Entonces Cristo puede darse ese lujo, hermanos y hermanas. No había en el tiempo de Cristo y en aquel tiempo ningún tipo de dispensa, hermanos y hermanas, por parte de ningún judío y de ningún sumo sacerdote que permitiera dispensar de esa observancia del sábado. No la había por parte de nadie. Y entonces, ¿con qué nos quedamos aquí? Que la gente mira a Cristo, se está dispensando, está haciendo lo que se le da la gana, está violando la ley, está trabajando en el día del sábado. ¿Cómo es posible? Entonces la gente, hermanos y hermanas, se hacen la pregunta: ¿quién pretende ser este Jesús? Y este Jesús es el Señor del sábado. Y entonces están todos desconcertados, hermanos y hermanas. De alguna forma no caen en su sitio por las cosas que Cristo está haciendo. El Evangelio, hermanos y hermanas, para nuestra interpretación siempre es buena noticia, y el Evangelio es libertad.
es liberación de muchas ataduras del mundo que nos esclavizan, que nos confunden y que a veces hasta no nos permiten cumplir con las cosas de Dios. Y partimos de esa premisa. El Evangelio es totalmente, hermanos y hermanas, una fuerza libertadora. Todas las leyes, hermanos y hermanas, incluyendo las leyes que son y que provienen de la palabra de Dios, están al servicio de los seres humanos, de la persona humana. Siempre están al servicio de la persona humana y no pueden hacerle daño a la persona. Hay límites, es lo que enseña Jesucristo en este Evangelio, para la ley en el momento en que declaremos emergencia, en el momento en que se declare urgencia, en el momento en que una vida esté amenazada, hermanos y hermanas, hay límites para el cumplimiento de la ley. Aún para aquellas leyes, hermanos y hermanas, que son las más sagradas y que entendemos que son las más sagradas, debido a que vivimos, hermanos y hermanas, sujetos, cada uno de nosotros, a situaciones tremendamente complejas. Nosotros los seres humanos vivimos a unas situaciones tremendamente complejas que nos rodean y nos van a permitir en ciertos momentos cumplir en una forma ordinaria con las normas y tendremos que someterla a cosas extraordinarias. Y Cristo lo que está diciendo en ese caso, hermanos y hermanas, que por lo tanto se permite. Es como la ley del ayuno, si lo quieres entender así. Nosotros estamos obligados en el ayuno el miércoles de ceniza, el viernes santo, ¿verdad? Pero solamente un grupo de personas, porque los menores no están obligados a esas leyes, los ancianos no están obligados a esas leyes, y los que están dentro del marco de la edad que se puede, si tienen enfermedades, están exentos de esa ley. ¿Ve? A eso es lo que se refiere. Hay momentos incluso que hasta la ley del ayuno, hermanos y hermanas, la tenemos que dejar a un lado, porque ya a pesar de que es una ley sagrada y es una ley que viene por parte de Dios, pues hay unas situaciones humanas a las que estamos sometidos que no nos permiten cumplir con ellas y nos harían mucho más daño que bien. Un diabético tiene que comer 3 veces al día y alimentarse, hermanos y hermanas, porque si no va a sufrir unos bajones de azúcar o va a sufrir unas convulsiones o unos mareos porque no ha podido comer. Entonces no puede someterse a algo tan rígido como un ayuno de 24 horas y es muy fuerte para esa persona. Por eso lo estoy explicando así, ¿para qué? Para que lo podamos entender. ¿Hasta dónde podríamos preguntarnos entonces, hermanos y hermanas, nos obligan las leyes? ¿Hasta dónde nos obligan las leyes? Estamos hablando aquí de la recta interpretación del espíritu de la ley, lo que Dios quiere para el beneficio del ser humano y que las leyes están al servicio de Dios. Entonces, a preguntarnos sobre todo, ¿hasta dónde nos obligan las leyes, hermanos y hermanas? Bueno, pues nos deben proporcionar, hermanos y hermanas, una vida mejor. Las leyes no pueden ir en contra de nuestro bienestar y de nuestro desarrollo personal. No deben, hermanos y hermanas, ir en contra del desarrollo de nosotros, sino edificarnos, traernos el bienestar, ¿no? Para Jesús, hermanos y hermanas, no es muy importante. Nosotros vivimos en una sociedad consumista, ¿verdad? O consumerista, y se consume mucho y a veces confundimos las cosas de la palabra de Dios y no las podemos entender bien porque vivimos en una sociedad de apego por mucha compra y venta y es nuestro medio de movernos en la sociedad para adquirir bienes y poder también funcionar. Y estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque las leyes nos deben proporcionar vida. En una sociedad de tanto consumerismo, hermanos y hermanas, trabajar mucho y en exceso sin descansar nos llevaría a comprar más, a vivir mejor. Y por eso la ley de Dios en torno al descanso es crear ese balance, ¿no? Porque vivimos en una sociedad consumista o consumerista tan grande, hay que trabajar más para tener unos niveles más altos y poderse balancear en la vida. Pero ten cuidado porque todas estas cosas, si se desproporcionan y si cambian de balance, nos pueden hacer un grave daño. Por eso, miren, para nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, la primera necesidad no es realmente ese nivel de vida que estamos buscando por la compra y venta, ¿no? Por el consumerismo. Eso no es tan importante para Cristo. Ni tampoco, hermanos y hermanas, la conveniencia personal. A veces trabajamos mucho
y estamos en turnos dobles por ciertas conveniencias, ¿verdad? Hay personas que tienen doble turno, hay personas que tienen su trabajo oficial y tienen su trabajo part-time, hay personas que tienen 2 y 3 trabajos, todo eso asfixia a la persona de alguna forma. Y claro está, podríamos decir, pues caramba, están trabajando para pagar el agua, para pagar la luz, para hacer la compra, para pagar la casa, para pagar el carro, la gasolina, para tantas cosas que son necesidad. Pero es lamentable, hermanos y hermanas, cuando nos vemos envueltos en una vida donde nos volvemos esclavos, que es lo que Cristo y Dios están tratando de que no ocurra. Y por lo tanto, ni aquello que se le añade al pan lo ve Cristo como una gran necesidad, ni lo que se compra. O sea, eso lo tiene Cristo bien claro, sino que si hay que trabajar, hay que trabajar, pero de ninguna forma, en una forma desmedida que desdiga de nosotros, que nos asfixie, que nos convertamos en una máquina de hacer dinero, en una máquina de riquezas, en una máquina, hermanos y hermanas, de poderes del mundo y de un nivel de vida alto por encima de todo el mundo, ¿no? Semejante objetivo, enseña la palabra de Dios, no sirve para ayudarnos, no nos edifica, de hecho nos deshumaniza si lo ponemos en justa perspectiva. Nos sirven, hermanos y hermanas, esas leyes de esa forma interpretada para ayudarnos, y con ellas, hermanos y hermanas, podemos nosotros existir en la vida sin ellas. La cuestión es poder balancearlas dentro de la vida, porque ciertamente dicen de nosotros como cristianos el fin, el propósito de lo que estamos buscando, y en la vida caemos en eso. A veces es como una trampa, hermanos y hermanas. Con lo básico podemos vivir. ¿Por qué necesitar millones de dólares para poder vivir? ¿Cuántos millones te hacen feliz? ¿Cuántos millones te dan la comodidad? ¿Para qué tanta riqueza? Es lo que preguntamos si no la sabemos administrar. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, no nos organizan la vida. Si nos metemos a interpretar la ley de esa forma, nos volvemos esclavos en la sociedad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Cristo lo que está buscando para nosotros es que la ley hay que recibirla porque tiene un orden, y en la sociedad tenemos que vivir con un orden. Hay otros valores también que menciona Cristo, más importantes, como el respeto. Debe ser algo muy importante que se debe el ser humano unos a los otros y a cada uno. La confianza mutua que tiene que haber entre cada uno de nosotros, y el ejemplo sobre todo del sacrificio para Cristo tiene más valor que estar en una continua búsqueda de un progreso agitado por el mundo, de ganancias que se pierden en la vida, que no se llevan para más ningún lugar. Hay unos valores más esenciales que son los que tenemos que buscar como prioridad, esforzarnos y sacrificarnos por ello. Eso es lo que Cristo nos habla. En el tiempo de Cristo, hermanos y hermanas, el judío permitía hacer eximir, o por lo menos una dispensa, que es una relajación de la ley acerca de esta ley del descanso, en caso de que una vida se hubiera amenazada, o salvar la vida de un peligro de muerte. Por ese lado, el judío estaba bien, ¿verdad? Porque no todo es mal. Pero Jesús, hermanos y hermanas, nos enseña por qué yo sano el sábado, que es lo que tenemos que ver de parte de Cristo el Señor. ¿Por qué mis discípulos son capaces de recoger espigas y desgranarlas con sus manos en el día del sábado? Porque Cristo, el ejemplo que nos ha dado en la Sagrada Escritura es, hermanos y hermanas, que para Él, sobre todo, no hacer el bien es hacer el mal, y no sanar es matar. No hacer el bien es hacer el mal, y no sanar es matar, no importa el momento en que se haga. Jesús, hermanos y hermanas, lo que hace es enfatizar sobre todo el ánimo que hay que tener sobre ¿qué? Sobre el ser humano en el reino de los cielos, liberado de todo tipo de atadura. El conflicto que enfrenta Cristo es necesario ponerlo ante el reino de Dios, liberar a la persona de esa esclavitud, de confundir las cosas simples como que con el gran pecado contra la ley de Dios. Y eso es lo que Cristo hace en este evangelio, hermanos y hermanas. En el fondo, lo que estamos viendo también es cómo Cristo, hermanos y hermanas, va poniendo en perspectiva esta palabra del sábado, que para nosotros nos confunde mucho, porque sábado es nuestro día de semana, ¿verdad? Viernes, sábado.
Ese es nuestro día de semana. Pero esa palabra realmente en el calendario litúrgico, no, en el calendario de los judíos, no aparece como en el calendario civil nuestro. A la vez que nosotros escuchamos el día del Señor como el sábado, lo asociamos con el sábado de nuestra semana. Y el judío no tenía la semana como nosotros. Lo que pasa es que la palabra Sabbat es la que gobierna el día de descanso. La palabra hebrea que quiere hablar del día de descanso se llama Sabbat, S-A-B-B-A-T. Y Sabbat quiere decir descansar. Sabbat quiere decir cesar. Sabbat quiere decir día de descanso. Y por lo tanto Cristo lo que está poniendo es, hermanos y hermanas, un orden en todo esto, porque a veces nosotros por el apego desordenado a las reglas, a las normas y a las leyes, mucho menos importantes, ¿verdad? Porque a veces son menos importantes. Las leyes tienen como que unas categorías y una jerarquía y un orden establecido que la del mismo descanso semanal, dándole más importancia a unas leyes pequeñitas antes que lo que es el verdadero descanso. Sabbat quiere decir descansar, cesar, día de descanso, y ese descanso bien enfatizado en no cometer pecado, descansar del pecado. Hay que relacionarlo con eso, aunque está envuelto el descanso de no trabajar por no volverse esclavo del mundo para lograr obtener riquezas o un bienestar exagerado, pero también está enmarcado dentro de esa situación. Otros días, hermanos y hermanas, se mencionan en la palabra de Dios y en la Biblia como Sabbat, que es ese sábado. El año séptimo se menciona como un Sabbat, que es un año sabático. El año 50 se menciona también como un día, como un tiempo del jubileo, de descanso, pero de sabática. En esos tiempos, hermanos y hermanas, que era lo que hacía el judío con esos sabbat en el año séptimo y en el año 50, hacía un jubileo de gracia, hacía un jubileo de día del Señor, y ese sabbat, que es sábado, lo que significaba era que se descansaba y se relajaba la ley, y los presos quedaban libres, se perdonaban los pecados, se perdonaban las faltas, se perdonaban las deudas, y había una armonía de que todo había sido perdonado y liberado. Ahí también se aplica la palabra sabbat. ¿Qué es ese sábado? Y a veces lo confundimos. Hay otro tema muy grande que no podemos discutir aquí, que es el sábado o el domingo, cuál de los dos días es verdaderamente el día del Señor. Pero no vamos a entrar en eso, hermanos y hermanas. No vamos a entrar en eso porque eso ya lo vamos a discutir en otro momento. Para concluir, yo espero que estemos claros, hermanos y hermanas, con lo que Cristo ha hecho. Y Cristo no vino a abolir la ley. Cristo lo que vino es a interpretar correctamente la ley. Por eso nos hemos hecho la pregunta al principio: ¿cómo expresar nuestra fidelidad al espíritu de la ley? Porque el espíritu de la ley es el que tiene la intención del bienestar. La ley está hecha para la salvación del ser humano, para la salud del ser humano, no para su condenación. Por lo tanto, vamos a interpretarla correctamente. Este día no necesariamente envolvía un día de no hacer el bien. Cuando Cristo sanó en sábado, en el día de descanso, Él entendía que hacía un bien sanando, porque la ley es para el beneficio de las personas. Cuando Cristo dejó y permitió que sus discípulos recogieran las espigas y pudieran desgranarlas con sus propias manos para comer, es porque tenían hambre y era un bien y no era un mal. Por lo tanto, va dirigido Cristo a ese enfoque, hermanos y hermanas, que es lo que nosotros debemos de interpretar. Ese Sabbat va manifestado con el cese, con el descanso, con un tiempo de tregua, donde yo me relajo hasta del mismo pecado, descanso para agradar a Dios sobre todas las cosas. Si hay que hacer el bien, hay que hacerlo. Si hay que salvar a alguien porque está en peligro de muerte, hay que hacerlo. Si tenemos que preparar comida, hay que hacerlo, porque de eso nosotros nos alimentamos. Así que en conclusión, hermanos y hermanas, ver el verdadero sentido de las cosas. Este evangelio nos llama a Cristo a que veamos el verdadero sentido de las cosas para saberlas interpretar, y al interpretarlas aplicar en nuestro diario vivir. Ser fiel, hermanos y hermanas, sobre todo a la persona humana que somos nosotros como criaturas de Dios. Volvernos más humanos es lo que quiere Cristo, ¿verdad? Y más responsables con nuestra humanidad. No deshumanizarnos, poner las cosas en justa perspectiva. Los judíos
podían deshumanizarse al estar prohibiéndole a las personas hasta por preparar la comida o hasta limpiar las ollas en el día del descanso. Una confusión muy mala y que hace mucho daño. Las leyes, hermanos y hermanas, y los mandamientos son medios y son instrumentos que nos ayudan a desempeñar mejor el bien y el bien moral hacia las personas, y también es una fuerza que de alguna forma vamos experimentando cada día nosotros acerca de la palabra de Dios. Y por eso las leyes están para servirnos y las leyes están para ayudarnos y construirnos como mejores personas. Por lo tanto, nuevamente, ¿cómo podemos expresar nosotros nuestra fidelidad al espíritu de la ley? Responsablemente, Cristo así lo hizo, ¿verdad? Provocando sobre todo y buscando que el bien y promoverlo hacia los demás. Y sobre todo, hermanos y hermanas, en una vida que nos ha encomendado, ver la vida como una encomienda por parte de Dios, y por lo tanto tenemos que hacer un servicio dentro de todo. Que las leyes no nos asfixien, hermanos y hermanas, que las leyes no se vuelvan carga para nosotros, que se vuelvan compañeras de viaje, las leyes y las normas, que nos ayuden a salvar y edificar nuestra vida en el matrimonio, en la familia, con el prójimo, en la comunidad, donde sea. Que las leyes nos lleven por un buen camino. Esa es la enseñanza de Jesucristo el Señor. Saquemos tiempo para descansar, no solo del trabajo, sino del pecado, para agradar a Dios sobre todas las cosas. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.